Bueno, polémica general el rechazo en la Cámara de Diputados del proyecto que buscaba levantar el secreto de los antecedentes recogidos por la Comisión Valech, que tiene que ver con tortura. Uno de los parlamentarios que no apoyó esta iniciativa fue el diputado independiente Pepe Out, con quien tomamos contacto desde Valparaíso. Buenas noches, diputado. Y primero, nos gustaría que nos explicara por qué usted vota en contra. Voto en contra porque me parece completamente impropio que el Estado cambie las reglas del juego en la relación con las personas. A mí me tocó aplicar esa ley, porque siendo embajador en Suecia, de Chile, recorrí Suecia hablando con las comunidades, intentando convencer a personas que querían guardar su testimonio para sí mismos, porque ni siquiera le habían contado sus sufrimientos a sus hijos, o a su esposo, o a su familia, y les convencí justamente porque iba a ser guardado por 50 años para las generaciones futuras. Y por lo tanto, cualquier modificación de ese compromiso debe ser decidido por las propias personas. Por eso nosotros hicimos una indicación para que el Estado le pidiera autorización a los casi 30.000 personas que dieron testimonio para que ellos firmaran un papel para levantar el secreto. Pero no puede el Estado, luego de haber obtenido una información con la condición de que ésta era reservada, darla a conocer públicamente sin preguntarle a las personas. Mira, hay gente que sufrió muchísimo, ni siquiera le ha contado a su hija. Son sufrimientos indecibles. Tuvieron el coraje por la verdad histórica de concurrir a declarar ante la comisión. Probablemente, si no se les hubiera dicho que iba a ser guardado durante un periodo de tiempo largo, muchos de ellos no lo habrían hecho. ¿Diputado? Por lo tanto, lo que yo he planteado es que son ellos los que tienen que decidir y no los diputados o los senadores de Chile. No tenemos derecho a hacer eso. Diputado, ahora precisamente por ese punto, y voy a poner el argumento de quienes defienden y quienes presentaron el proyecto, dicen que se permitía que las víctimas que quisieran mantener de manera reservada sus testimonios pudieran efectivamente hacerlo. Dicen que también finalmente la decisión final iba a quedar en manos de las personas que habían entregado esos testimonios y que por lo tanto lo que usted plantean ellos, estaba resguardado en el proyecto de ley. No, porque el proyecto lo que decía es que si al cabo de 90 días de promulgada la ley, las personas no hacían explícita voluntad de reserva, iba a ser pública esa información. Y todos sabemos, naturalmente, primero que en 3 meses no se informa a todo el planeta, la gente está repartida por el mundo, y segundo, el peso de la prueba es al revés. Para publicarla se necesita la autorización, y no para impedir la publicación. Es exactamente al revés. Y por eso hicimos una indicación para que el Estado se obligara a consultarle y liberara la información en la medida que las personas autorizaran esa liberación. Nosotros no podemos violar la intimidad de las personas pasando por sobre su voluntad. Por muy bueno que sea el objetivo, yo creo que no tenemos derecho. Si alguien no le ha contado a su hijo, si una mujer no le ha contado a su hijo que fue violada por un perro, el Estado no tiene derecho a publicar esa información, menos con nombre y apellido. Ahora, hay un fallo que es de la Corte de Apelaciones. Sé que no es jurisprudencia, en Chile no existe la jurisprudencia obligatoria, no a raíz de un fallo se aplica a todos, lo sé. Pero hay un precedente en un fallo de 14 personas que recurrieron para pedir que fuera pública su información. Y lo interesante es lo que dice finalmente la Corte de Apelaciones. Dice que los titulares de los documentos le asiste el derecho para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia. Entonces a usted, para dejarlo súper en claro, ¿usted sí está de acuerdo con esto? El que quiera darlo a conocer, y aunque sea a través de las vías del Estado, le parece que está bien, pero solo que requiriendo la manifestación positiva de voluntad. Absolutamente. Tanto es así que pusimos una indicación en el debate, pero como no quiso ser votada la indicación, tuvimos que votar en contra. Y la indicación era bien simple. Para dar a conocer la información se requería la autorización expresa de las víctimas. Porque mira, las víctimas sufrieron una violación de sus derechos. No podemos, en nombre de ningún objetivo, violar el derecho a su intimidad. Si es que ellos desean, por supuesto, guardar esa información todavía
reservada. Como te digo, imagínate tú que una familia se entera por los diarios de una situación oprobiosa que vivió su abuela o su tía o su mamá y ella ni siquiera les quiso contar porque no puede contarlo. Yo te digo, yo di testimonio en el debate, yo nunca voto sin argumentar y di testimonio de lo que yo viví siendo embajador en Suecia y recorriendo a cientos de chilenos para convencerlos de participar en el dando testimonio ante la Comisión Walech. Y yo me sentiría en falta, yo mismo, incumpliendo el compromiso de reserva que yo mismo establecí porque el Estado así lo garantizaba. Diputado, ¿le parecería, entendiendo perfectamente su punto, digamos que usted dice tiene que haber una voluntad explícita, expresada por las personas para poder entregar los antecedentes? Si existiera esa voluntad, ¿a usted le parece que es bueno para Chile que esa información se conozca públicamente, incluso con nombres y apellidos de quienes son denunciados como victimarios también en estos casos? ¿Le parece que sería algo positivo? Absolutamente. Yo creo que la verdad ayuda a los pueblos. La verdad ayuda incluso al reencuentro. No hay reencuentro real si no es sobre la base de la verdad. Y eso que vale para la familia, vale también para el país. De hecho, la Comisión Rettig dio lugar a muchas investigaciones y procesos. Y esto también podría dar, pero lo mínimo, a mi juicio, es la voluntad de las personas de contar su verdad y de hacerla pública. Diputado, hay quienes también se preocupaban de los que son declarados como victimarios. Algunos de ellos entregaron información confiando en esta reserva. Hay quienes dicen, ese secreto también hay que respetarlo si ellos no quieren revelarlo, y otros dicen, no. En el caso de los victimarios no hay un secreto que respetar porque ellos son justamente los que violaron los derechos humanos, los que torturaron. ¿Qué dice usted? La verdad es que en la Comisión Walech los que declararon, a mi modesto entender, son las víctimas. Hay otras investigaciones donde declararon victimarios, pero la Comisión Walech no fueron a declarar los que habían torturado, fueron a declarar aquellos que habían sido víctimas de tortura. Pero es cierto el principio de que si el Estado recaba una información con el compromiso de reserva, el Estado tiene que cumplir sus compromisos. Es lo mínimo, ¿no? Que el Estado sea serio consigo mismo y si dice estas son las reglas del juego, deba cumplirlas. Y por lo tanto, si obtuvo la información con el compromiso de guardarla por un periodo de tiempo, tiene que cumplir ese compromiso, salvo que la persona diga, yo autorizo al Estado para que haga público mi testimonio, mi historia, por dolorosa que sea. Diputado, ¿va a buscar usted o va a insistir de alguna manera en su punto? Vale decir que se apruebe eventualmente o se discuta otro proyecto en el cual se establezca que la información puede hacerse pública, pero con el consentimiento expreso de las víctimas. ¿Va usted a tratar de empujar un proyecto de ese tipo? Bueno, yo espero que la Comisión de Derechos Humanos y los autores de la iniciativa entiendan lo que se requiere para que esta iniciativa sea mayoritaria y tenga el quórum necesario para ser aprobado, porque el quórum es alto porque implica anular un compromiso previo del Estado. Y en consecuencia, si la indicación que hicimos prospera en la Comisión de Derechos Humanos a este mismo proyecto o a un proyecto repuesto, donde en el fondo el peso de la prueba se traslada, el Estado debe probar que la persona puede, quiere y autoriza la publicación de su testimonio, que es su testimonio, y no al revés. Lo que estaban planteando en la comisión es que las personas tuvieran que enterarse de que el Estado está haciendo eso y pudieran actuar para bloquear la información pública. Pero mira, ni para los subsidios tú das 90 días de información. Imagínate tú, la gente en Suecia, por ejemplo, vive en distintos rincones del país. Hay gente que declaró, de los 28.000 que declararon o que por lo menos fueron declaradas víctimas, están repartidos por el mundo. En consecuencia, yo lo que pienso que habría que hacer es que un organismo del Estado, que perfectamente podría ser el Instituto de Derechos Humanos, enviara una comunicación a cada uno de ellos pidiéndole la autorización a hacer público sus verdades para que sirvan
para el conocimiento del país Perfecto, diputado. y también para eventuales procesos. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias en a CNN Prime. ustedes. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches.